que se tiene que abrir convocatoria, es una convocatoria abierta, pública, que todo el mundo se entere, hasta, mejor dicho, hasta el que no queremos, ese se tiene que enterar de alguna manera porque la convocatoria debe ser abierta y pública. ¿Y por qué esto? Aclaro el por qué esto. Pues porque debe ser de pleno conocimiento, en especial de toda la comunidad al interior de la copropiedad. Uno. Dos, pues debe ser pública para que las personas que crean que reúnen las condiciones y los requisitos, pues puedan postularse al cargo. Entonces, por eso debe ser abierta y pública. Además, por transparencia del proceso, que todo el mundo esté enterado, especialmente la comunidad al interior de la copropiedad que está convocando, para que se enteren de que se está haciendo la debida convocatoria para el cargo del nuevo revisor fiscal. En esta convocatoria abierta, por supuesto, llegarán un sinnúmero de hojas de vida, 10, 15, 20, 30 hojas de vida, qué sé yo. Y allí el administrador, en compañía, en equipo, con quien ejerce veeduría y control, que es el Consejo de Administración, en compañía de ellos y, por qué no, en compañía del Comité de Convivencia, hacen el filtro, la selección de las hojas de vida, 3 o 5 hojas de vida. Que esas serán las hojas de vida que se le llevan a la Asamblea General de Propietarios, para que no vayan 30 candidatos allá, cada uno a presentarse, y entonces sería muy tedioso, además muy demorado, y para eso está el administrador y el consejo de administración, para que hagan un filtro, hagan una preselección de las mejores hojas de vida que a su criterio serio, respetuoso, ético, responsable, hacen de las hojas de vida que se allegaron, y las mejores hojas de vida, vuelvo y reitero, 5 o 3, esas son las que se le presentan a la Asamblea General de Propietarios. Ahora, no estoy diciendo que a la Asamblea no se le presenten los 35 candidatos. Pues si a bien tienen hacerlo, perfecto, pero lo que estoy diciendo es que hagan esa depuración, hagan ese ejercicio previo de preselección, para no desgastar la asamblea e irse en un tiempo muy extenso en elegir al revisor fiscal, sino que minimizan eso a través de una preselección muy cuidadosa, donde pues por supuesto harán el seguimiento, las llamadas respectivas, eh, comprobarán o certificarán toda la documentación, etcétera, etcétera, y eligen a los 5 o a los 3 más opcionados y que más, digamos, en tema de experiencia, conocimiento, y se acomode a las condiciones y necesidades de la persona jurídica. En este orden de ideas, ese ejercicio lo debe hacer el administrador con el consejo de administración, que es el ente de control. Ahí ejerce control. La veeduría de qué hojas de vida llegaron, cómo fue la recepción, cómo fue el filtro, el procedimiento de preselección, las entrevistas, las llamadas, el seguimiento, bueno, en fin, el consejo está para eso, para hacer seguimiento y veeduría. Y eligen 5 o 3, y esas 5 o 3 son las que llevarán a la Asamblea General, para que la Asamblea, al contarle a la Asamblea e informarle que se hizo un debido proceso de convocatoria, de preselección, entrevistas y todo el cosa, que estas son las 5 hojas de vida que más se ajustan a nuestros criterios y necesidades. Y listos. La Asamblea elige
su revisor fiscal. Y déjenme recordarles, artículo quinto, numeral quinto del artículo 38 de la ley 675, que claramente dice en su función, la Asamblea General de Propietarios, si existe la figura de revisor fiscal, hará ese nombramiento y su suplente, que nunca lo hacen. O sea, siempre violan la ley, no cumplen la ley. Dice claramente suplente, revisor fiscal y su suplente, numeral quinto del artículo 38 de la ley 675 del 2001. ¿Y para qué la figura del suplente? Porque en un momento dado, en ausencia temporal o definitiva del revisor fiscal, pues asume el suplente para que la persona jurídica no quede abandonada, no quede sin su garante, que es la fiscalía, la fiscalización, el control de parte de la revisoría fiscal, para que no quede sin control, sin fiscalización. Es por eso la suplencia. Y lo definen ahí en votación, el segundo en votación, por ejemplo, se me ocurre a mí, el segundo en votación puede ser quien ejerza la suplencia en un momento dado, en el momento que se llegue a dar posiblemente una ausencia temporal o definitiva del revisor fiscal principal. Bien, entonces no es el administrador allá que recoge hojas de vida y según a su criterio personal va a elegir o escoge aquí 5 los que más le parezcan, el amigo, el compadre, el cuñado, el no sé qué, y esas son las que llevo. No, 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 no. Esto tiene que tener más transparencia, público, abierto, público y más transparente. Que todo el mundo se entere que se está en ese proceso de la preselección del nuevo revisor fiscal y que se le lleva unas hojas de vida ya seleccionadas, ya se le han hecho todos los seguimientos, todas las consultas y esos son los más favorables y esos son los que se llevan a la asamblea para que la asamblea reunida nombre su nuevo revisor fiscal y su suplente, no lo olviden, su suplente. Bien, una segunda inquietud que me plantearon a través del canal es que, profe, una consulta, profe. Resulta que el contador me llamó y me dice que no puede ir a la asamblea porque se le presentó X, Y, Z inconveniente y no puede ir a la asamblea. ¿Debo suspender la asamblea y esperar y fijar nueva fecha? No. Y un no rotundo. Por la siguiente razón. El contador es responsabilidad del administrador. Recuerden por allá en sus funciones, en el artículo 51 dice que el administrador será el responsable de la contabilidad y de él dependerá que exista contabilidad en la copropiedad. Es un deber y una responsabilidad y una función a través del artículo 51 que le otorgó el legislador a través de la ley 675 del 2001. Entonces el administrador es quien contrata al contador. El contador, responsable de hacer los asientos contables y de tener al día los estados financieros y todas las cuentas, pero con el control y la supervisión ¿de quién? Del administrador, porque el administrador es el responsable de la contabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quién presenta los estados financieros y el nuevo proyecto de presupuesto para la nueva vigencia
a la asamblea reunida. El representante legal, el administrador. Entonces no es camisa de fuerza que esté el contador en la asamblea. Bacanísimo que vaya. Y de pronto si hay alguna que otra inquietud, que él mismo la pueda resolver directamente, válido, chévere, pero no es camisa de fuerza, no es requisito obligatorio. Entonces si no está el contador no podemos hacer asamblea. No, eso no es cierto, eso no es verdad, eso no existe. Porque el responsable es el administrador. Y él lleva y presenta los estados financieros que ya van firmados por el contador. Eso sí. Entonces el contador, si no puede ir a la asamblea, lo que tiene que preocuparse es unos estados financieros muy claros, muy precisos, muy acordes a la normatividad contable y firmados, que también deben ir firmados por el representante legal. Esos estados financieros firmados por los dos que tienen la competencia para firmarlos, totalmente válidos, totalmente legales, y ese es el que se le presenta a la asamblea sin necesidad de que el contador esté. Ahora, ¿quién es el llamado a despejar las dudas de los estados financieros desde el estado de las cuentas del edificio o conjunto? El administrador, que es el ordenador del gasto. Pare de contar. Entonces, si el contador no va porque no puede o porque no quiere, por las razones que sean, para eso es el representante legal y él es quien tiene la obligación de entregar las cuentas frente a la Asamblea General de Propietarios. Y esto va para otros cargos, ¿no? Que no hacemos asamblea porque el revisor fiscal no está. No, que no hacemos asamblea porque es que el presidente del consejo no puede ir. No, eso no es así. Diferentes casos fortuitos en el caso del administrador representante legal, que este sea el que de pronto por fuerza mayor, caso fortuito, calamidad, le sea imposible estar en la asamblea. Allí sí hay que reparar y mirar porque imagínense, el administrador es quien convoca, el administrador es quien va a entregar los informes administrativos y contables, y si no puede estar en la asamblea, allí hay que mirarlo. Pero fíjense en algo, aquí quiero reparar en algo. Si ustedes miran, porque son juiciosos y lo van a mirar, recuerden que el artículo 38 establece, el artículo 38 de la ley 675 del 2001, establece las funciones de la Asamblea General de Propietarios. Y como primer función dice claramente nombrar y remover libremente al administrador y su suplente. Entonces, si en un momento dado, después de convocada la asamblea, la reunión de asamblea, le sucede algún caso fortuito, calamidad al administrador, debe existir un suplente. Y en este caso sería quien presente los informes. Algunos me han dicho que eso es una locura, que eso no se puede. Pero el numeral primero del artículo 38 dice administrador y a su suplente. ¿Y por qué el legislador determinó que hubiese un suplente? Precisamente para eso. Los que saben del tema dicen para que la persona jurídica no quede acéfala, o sea, que no quede ausente de representante legal o de fiscalización en el caso del revisor fiscal. Para eso son las suplencias. Entonces, si le ocurre un caso fortuito, calamidad,
al administrador está el suplente. Si le pasa un caso fortuito, calamidad, alguna cosa inesperada, incapacidad manifiesta al revisor fiscal, para eso está el suplente. Entonces ahí se verá es cómo se maneja esas suplencias para que en un momento dado, que no sabemos en qué momento pueda suceder un imprevisto, una calamidad, un caso fortuito, algo accidental, y tenga que asumir el suplente. Pero algo claro sí hay que tener, y es que una vez convocada la asamblea a reunirse ordinariamente, ahí hay que analizar hasta dónde sí y hasta dónde no se puede reversar una convocatoria ya con una logística lista, porque eso cuesta plata. Por eso las suplencias, el legislador no estaba loco cuando hizo eso, para prever ciertas cosas y que los procesos no se estanquen, no se detengan. La persona jurídica no puede quedarse sin representante legal y por eso creó la suplencia. En los casos donde existe revisor fiscal, pues precisamente no puede quedarse sin esa figura que esté ausente, por eso creó la suplencia, pero no la utilizamos, no nos gusta, no lo hacemos y por eso hay muchos inconvenientes al respecto. Pero que esté ausente el contador, que esté ausente el revisor fiscal, que esté ausente el presidente del consejo o cualquier miembro del consejo y que digan que no se pueden hacer asambleas porque no está el presidente del consejo, eso no opera, eso no va, eso no procede. Empezando porque el consejo de administración es un cuerpo colegiado, o sea, es un grupo, es un colectivo. Que falte uno de sus miembros en la asamblea, para eso están los demás, que presentan su informe de la veeduría y el control que hicieron durante la ejecución presupuestal. Lo mismo pasa con el comité de convivencia, que falte un miembro, pues el informe lo presentan los demás compañeros. Que no puede estar el administrador, ya les dije, para eso es el suplente. Que no puede estar el revisor fiscal, para eso tiene el suplente. Que no lo aplicamos, que no nos gusta hacerlo, eso es otra cosa, pero ahí está. En la ley está. Es de manejo, de comunicación, de organización administrativa, pero ahí están las opciones. Entonces, para ir mejorando, ¿no? Para ir mejorando los procedimientos y los procesos para llegar a una asamblea, como dicen los que saben, una asamblea exitosa. Yo lo llamo más que una asamblea realmente legal, respetuosa, dinámica, ágil, ¿no? Y hay que empezar a cambiar una serie de cosas que no están funcionando, que está demostrado que no funcionan, pero que por terquedad lo seguimos haciendo y que hay que mejorar las cosas. Para eso está la ley, que es una buena orientación, una buena herramienta, que la ley es general a nivel nacional para todas las PH y nos orienta de cómo podemos regularnos, autorregularnos a través del reglamento. Y todas estas cosas deben ir claras en el reglamento de la propiedad horizontal. Bien, eso ha sido todo. Espero haber sido claro y seguimos en la tarea de instruir, formar, asesorar, capacitar, como siempre lo hacemos, como lo hace este servidor desde hace ya muchos años, y continuamos despejando las dudas y formando administradores, consejeros y comités de convivencia. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.